Dice así Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Padre, muchas gracias por este momento. Gracias por la oportunidad que nos das, por la vida, la salud, la provisión que nos has dado para venir hasta este lugar, Señor, para poder reunirnos como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, porque eso somos tu pueblo, somos tus hijos. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor. Nosotros tus siervos, tú eres nuestro Salvador, Señor Dios mío, y hoy así lo reconocemos y por eso, aún como cantamos hace un momento, amamos tu presencia, Señor. Amamos, anhelamos estar ahí junto a ti, Señor, porque sabemos, Señor, lo que tú representas para nosotros y aún para el mundo, para la humanidad. Nosotros hemos entendido y por eso cómo no correr hacia ti, porque en ti encontramos el perdón, la salvación, la seguridad. En ti encontramos, Señor, Dios mío bendito, la paz. Bueno, y todo lo que necesitamos en respuesta a las diferentes situaciones que vivimos a diario. Por eso, cómo no correr hacia ti, Señor. Y en esta noche, este es el momento en que callamos. Te estábamos cantando, te estábamos adorando. Era el momento en que nosotros presentábamos delante de ti nuestra ofrenda de adoración y de alabanza. Pero ahora es el momento en que nosotros callamos y tú nos hablas. Gracias por lo que nos vas a hablar. Gracias por lo que traes a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestra mente. Señor, a lo profundo de nuestro ser y que salgamos de aquí, de este lugar, tocados por ti. Espíritu Santo, por eso gracias por ungirme y por darme la sabiduría y la idoneidad para presentar tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Como les acabo de leer, es un pasaje muy lindo, muy hermoso y está en medio de un contexto estupendo que, bueno, ya les voy a llevar a ello. Pero tal vez quiero tomar aún este tiempo, este momento, este mes de octubre, estos días, sí, porque en algunos lugares se ha querido instituir como el mes de la Biblia, sí, el mes de la Biblia. Algunos aún han tomado el 31 como el mes de la Biblia o el día de la Biblia, sí, debido a la reforma y a los momentos en que se pudieron dar esas tesis por Lutero en tiempos en que empezaba la reforma, ¿sí? Y bueno, quiero tal vez hacer un poco de apología, ¿cierto? A esto, porque es importante que nosotros como cristianos lo tengamos en cuenta en un mes donde se dan muchas cosas, ¿sabe? Porque octubre, bueno, le han llamado de muchas maneras, ¿cierto? Es un mes bastante ajetreado por lo que se da, por los contextos históricos que ha tenido, ¿cierto? De algunos momentos donde el mismo satanismo ha querido levantarse y por eso aún la fiesta de las brujas, que le han cambiado el nombre a la de los niños y bueno, todas estas cosas que se han dado que ya es algo muy conocido, ¿cierto? Por eso siempre les digo desde este lugar, no es un secreto por las mismas decoraciones que se ponen para este tiempo. Así nos parezca o a la gente culturalmente les parezca que es algo sencillo, ¿cierto? Pero cuando cuelgan una mano en un carro, en la tapa de un baúl, una mano sangrante, ¿cierto? Que parece algo bastante horrible, o una misma calavera, una cabeza colgando. A veces pareciera que es muy folclórico, pero no, eso tiene una trascendencia bastante fuerte, ¿sí? Pero vuelvo y repito, no voy a hablar de ello, voy a hablar de lo bueno.
voy a hablar de lo correcto, aunque no ignoramos todas estas cosas para aún, como dice la palabra del Señor, dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien sean reprendidas y que sea el Señor de verdad obrando a favor de nosotros en estos tiempos y de nuestros niños, que son los que a veces son más vulnerables y más afectados, ¿sí? Y bueno, pero quería, vuelvo y repito, tal vez hacer un poco de resonancia acerca de esto, del mes de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿sí? Ya le digo, reforma que empezó desde el año 1517. Y aquí en esta parte el apóstol Juan habla acerca del propósito de este libro, ¿cierto? ¿Cuál libro? Este libro, ¿sí? La Biblia. Tal vez conocido para algunos, ignorado por otros, amado por unos, odiados por otros, pero que de verdad ahí están manifestada que la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. Y tal vez aún mirar a través, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia? ¿Y para qué la Biblia? ¿Cierto? El propósito de la Escritura, así titulé el mensaje en esta noche, el propósito de la Escritura, el propósito de la Biblia, el propósito de ese libro, ¿sí? Vuelvo y repito que para muchos es ignorado, para otros es conocido, para otros es un deleite, para otros no. Empiezan a leer la Biblia y están bostezando, empiezan a leer la Biblia y se quedan dormidos, ¿sí? Porque como que no la encuentran, no entendemos o no se entiende, dicen algunos. Pero bueno, poder mirar y encontrar el propósito de ese libro. Y aquí el apóstol Juan nos habla acerca de esto, ¿sí? Dice, hizo además Jesús muchas otras señales, ¿sí? Y tal vez la Biblia, sí, es un libro donde muestra la historia de la humanidad, pero acompañada de ese Dios todopoderoso, de ese Dios sobrenatural, ¿sí? Al que no vemos. ¿Me están escuchando? No vemos, ¿sí? Y que tal vez por eso se levantan muchos detractores diciendo, pero es que no lo veo, ¿sí? Y nos cuesta a veces creer, y por eso es necesario eso, la fe, para poder entender a Dios, ¿sí? Que se acerca a Dios debe saber que le hay, que le es galardonador de los que le buscan, dice el libro de los Hebreos, ¿sí? Entonces, aquí está diciendo Juan, en este punto donde está narrando una serie de cosas y donde pudo narrar muchas cosas, y no solo Juan, sino también ¿quién? Mateo, pero también ¿quién? Marcos, pero también Lucas, acerca de todo lo que hizo el Señor, ¿sí? De todo lo que hizo. Y tal vez en el Antiguo Testamento de todas las manifestaciones de Dios, ¿sí? Del cuidado de Dios para el ser humano, para usted y para mí, ¿sí? A pesar, escuchen bien, ojo con esta palabra, a pesar de lo que somos, ¿sí? A pesar de lo necios que somos, a pesar de lo rebeldes que somos, ¿sí? A pesar de lo desobedientes, ¿sí? Porque eso empezó, esa desobediencia desde el Edén, desde el paraíso, ¿cierto? Sin embargo, Dios ha insistido, ha querido, ¿cierto? Ha mirado hacia el ser humano para salvarlo, y por eso aún esta noche Carlos hacía remembranza de un momento donde el profeta Jeremías le hablaba de parte de Dios al pueblo. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, ¿sí? Pensamientos de bien y no de mal, ¿sí? Y por eso vuelvo y repito, a pesar de lo que somos, porque usted en la Biblia encuentra todas las personalidades, ¿sí? Los que fueron obedientes y obedecieron, los que creyeron, los que no creyeron, los que fueron rebeldes, los que hicieron lo malo. Y usted va a encontrar ahí todo esto lo va a encontrar, ¿sí? Los que se levantaron como Caín, que mató a su hermano, ¿cierto? Y por eso usted va a encontrar todas estas cosas, porque aún es la misma historia de la humanidad, ¿cierto? Eso es lo que vemos nosotros hoy en día también. No se nos hace raro, nosotros miramos hacia la vida, ¡oh, terrible lo que pasó! Pero ¿qué pasa en medio de nosotros, en nuestra sociedad hoy en día? También pasan cosas terribles, ¿sí? Entonces, pero aquí está mostrando todo eso que Dios ha hecho de cómo acercarse al ser humano, y en medio de todo dice, y todas otras señales
hizo Dios en presencia de los discípulos, pero que no se escribieron. O sea que además de todas las sanidades a los paralíticos, a los sordos, a los ciegos, a los endemoniados, tal vez se dieron muchas cosas más hermosas que hizo el Señor en su ministerio, pero no se podían plasmar porque aún tal vez no alcanzaría. ¿Y cómo sería si a veces somos perezosos para leer esto que tenemos? ¿Cómo sería si tuviéramos algo mayor o más grande, cierto? Entonces Dios sabe aún y conoce nuestro corazón. Pero aquí Juan está diciendo eso, que hay muchas cosas más señales que se dieron en presencia, pero dice, las cuales no están escritas en este libro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en medio de todo, las que están escritas son las necesarias. Me estoy dando a entender. O sea, lo que está dado es lo que necesitamos. No, eso es más que suficiente para que comprendamos quién es Dios, para que entendamos el lenguaje de Dios, para que entendamos la salvación que Él vino a traernos, ¿sí? Y que ante todo, como está diciendo Juan, dice, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No es cualquiera. No es un profeta más, como algunas religiones lo dicen. Aún un profeta fracasado, como algunos dicen, porque murió. No. Dice, es el Cristo, el Hijo de Dios. Y dice, y para que creyendo ¿qué? Tengáis vida en Él. ¿Cuántos quieren vida? ¿Cuántos necesitan vida? ¿Sabe? Y aquí es donde se muestra esa gran verdad de lo que nosotros necesitamos. Yo siempre hago claridad frente a esto. Cuánto el ser humano dice, yo quiero vivir la vida. Y a veces, cuánto luchamos con los jóvenes porque se acerquen al Señor. Sí. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, le decía el sabio Salomón en las generaciones pasadas. Sí. Porque a veces el joven quiere ¿qué? Disfrutar la vida conforme a él le parece. Y ya le digo, estamos atentando con nuestra vida porque la vida es Él. La vida está en Él, en el conocimiento de Él. Y aquí es claro y dice, para que en quien creyendo tengamos ¿qué? Vida. Sí, vida. Tal vez hacemos, lógico, la directriz que es también ante todo la vida eterna. Ya miramos esa parte, ¿cierto? Pero necesitamos vida. Vida. Y esta vida no es solamente el respirar, porque muchos respiran, ¿sabe? Pero su corazón tiene taquicardia. Muchos respiran, pero están con las migrañas y con mucha acidez y con su colon irritado porque respiran y tienen vida, entre comillas, vida física, pero lo que viven no lo quieren vivir, ¿sí? Porque se hace difícil esa vida que tienen. Por eso muchos toman decisiones equivocadas frente a la vida. Sí, porque lo que viven no les agrada, pero lo que está diciendo el Señor, yo les quiero dar vida. Yo sí les quiero dar verdadera vida, que ustedes se sientan satisfechos, ¿sabe? Y eso fue una de las cosas que me atrajo hacia Él. Eso fue una de las cosas que me atrajo hacia Él, entender que en Él estaba eso. Y por eso le doy gracias al Señor por esa vida. Entonces, aquí está Juan, y tal vez si ustedes notan, él se viene narrando una serie de cosas y en medio de todo encripta estos dos versículos ahí, ¿sí? Pero luego sigue otra vez con la historia. Y tal vez les digo que no quise pasar por alto esta lectura porque sí, quiero llevarles y mostrarles, porque a través de las diferentes personalidades que se dan en estos recuentos históricos, está reflejada, o ellas encarnan o tipifican nuestras vidas, ¿sí? Y tal vez me llama la atención cómo fueron tocados algunos de los personajes en estos pasajes. ¿Para qué? Para que creyeran en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y por eso hago una vez más el enfoque o el énfasis en cuanto a eso que ellos
que el Señor Jesús les decía, mire, es que yo les estoy mostrando todo esto para que crean que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en mí ustedes tengan vida. ¿Sí? Y tal vez, vuelvo y repito, les quiero llevar en este mensaje a través de estos últimos personajes que se dan en cuanto a la crucifixión y muerte y resurrección del Señor Jesucristo, para que aún en medio de esos momentos ustedes vean lo que el Señor estaba haciendo en los corazones para que creyeran, para que creyeran. Y entonces voy a tocarles de manera rápida cómo fueron esos personajes a los que el Señor tocó para que creyeran, ¿sí? Y entonces voy a ir al capítulo, un capítulo anterior, en el 19, ¿sí? Encontramos a uno de esos personajes. Dice el verso, capítulo 19, verso 38 y versos 39. Dice, después de todo esto, ¿sí? En el momento que lo crucificaron, acuérdese que viene en alza, ¿cierto? Lo llevan ante Pilato y Pilato interroga al Señor Jesús, ¿sí? Pilato interroga al Señor Jesús y porque se lo llevan a él y dicen, no, es que él ha cometido unas faltas graves y es necesario que él muera. Y Pilato lo interroga y luego sale y le dice a la multitud, oiga, no encuentro nada de qué culparlo. Sí, no, yo he hecho un estudio juicioso y dice, y no encuentro en él ningún delito. ¿Cómo así? Entonces toda la gente gritaba, ¿cómo así? Y volvía y entraba y durante 3 veces salió a decirle, y volvió, lo presentó y dice, mire, este es el rey de los judíos. Dice, pero no encuentro en él delito. No, sí, crucifícale, es que en nuestra ley dice que aquel que se llame ser hijo de Dios debe morir, ¿sí? Y volvió otra vez y fue y dice, oiga, de verdad, no encuentro delito. Sí, es tremendo tal vez mirar esa historia que a mí me pone a pensar mucho, ¿no? Y bueno, sin embargo, a lo último dice, no, suéltenos al ladrón, a Barrabás, y a él que sea crucificado. Y yo creo que Pilato dice, bueno, vamos a matar a un inocente porque yo no encuentro delito en él. ¿Sí me van a entender? Ese es el contexto. Entonces, sí, efectivamente, le ponen la corona, le ponen el letrero, a tal punto que dice, bueno, Jesucristo, el rey de los judíos. ¿Sí? Y luego le hacen ver que no es el rey de los judíos, el que se dice llamar rey de los judíos. Dice, lo escrito está. Yo no le voy a cambiar eso, le dijo Pilato. Y lo crucificaron, lo llevan al monte de la calavera y allí lo crucifican, ¿sí? Y ahí en ese punto, aún a pesar de todo eso, miren las cosas que se dan y que a través de la palabra, a través de esos hechos, las personas son tocadas. ¿Para qué? Para que crean en él, en el que ha muerto en la cruz, ¿sí? Cosas que están aún en nuestro himno nacional, ¿sí? Resuenan las palabras del que murió en la cruz, ¿sí? Pero casi nunca le ponemos cuidado a las palabras del que murió en la cruz, ¿sí? Pero aquí está, y aquí en este pasaje ya Jesús está colgado, ¿sí? Es día viernes, al otro día es el día de reposo, no lo pueden dejar colgado, nunca podían dejar, culturalmente por la ley no podían dejar a alguien colgado, muerto sin enterrar, había que hacerle la sepultura o qué sé yo, pero no se podía empezar el día de reposo, ¿sí? De esa manera. Entonces, por eso van y le parten las piernas a los 2 ladrones y cuando llegan donde Jesús y lo miran y ven que está muerto, por eso el soldado le mete la lanza, sale el agua, sale agua sangre y ellos dicen, no está muerto, ya está muerto, no es necesario partirle los huesos de las piernas. Y entonces están ahí colgados en la cruz. Dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nadie quiere ir por él. Nadie quiere ir por él. Lo acaban de crucificar como el asesino, como el que ha cometido los delitos más fuertes en la humanidad. La muerte de cruz era lo más cruel y lo que se
daba a una persona que tuviera muchos crímenes. Y este hombre, escúcheme bien, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y yo me pregunto, yo me evaluaba, yo decía, ¿por qué estos hombres hicieron eso? Siempre la pregunta, ¿por qué lo hicieron? ¿Acaso no debían estar con toda la multitud que estaba indignada? Sí, se murió y lo mataron, sí, porque, bueno, todas las razones, crucifícale, gritaban todos. Pero aquí habían unas razones. Todo eso que ellos habían visto, todo ello que ellos habían oído, acuérdese, Nicodemo fue el que fue y lo visitó a él también de noche. Y que preguntó, y Nicodemo era un erudito, era alguien que conocía la ley. Y decía, yo sé que como que Dios está con usted, porque las cosas que usted hace, las señales que usted hace, no las puede hacer alguien si no tiene el respaldo de Dios. ¿Sí? Y entonces él demuestra la necesidad de ¿qué? De nacer de nuevo. Y eso quedó impactando el corazón de Nicodemo. Y dice que él empezó a creer, pero lo seguía como secretamente, una forma de creer. Y tal vez este señor José de Arimatea, que era un hombre muy prestigioso, se cree que era una persona que tenía mucho dinero y que también había escuchado, dice, y eso que había escuchado lo había llevado ¿a qué? A creer a tal punto de que tuvo, escúcheme bien, ese denuedo, ese valor de ir y decir, no, yo sé quién era él. Yo no puedo ser indiferente cuando yo puedo ir y que me lo entreguen y llevarlo a una sepultura digna. ¿Sabe? Y aquí estamos mostrando ese propósito que el Señor estaba dando, se estaba dando en él, de que pudieran creer. Y si lo hicieron fue porque creían que él sí era el Hijo de Dios. Y entonces por eso toman la decisión. Y aún Nicodemo dice que va y no va con brazos cruzados, sino que lleva un compuesto de mirra y aloes, dice 4 arrobas, 100 libras para ungir el cuerpo del Señor, para prepararlo. Nadie más quiso ir a hacer eso, escúcheme bien. Solo hizo ellos dos. ¿Por qué? Creían. Ahí se estaba cumpliendo el propósito. Tal vez todo lo que vieron los llevó a ¿qué? A creer, ¿sí? Y tal vez después sí, de manera abierta pudieron mostrarse como verdaderos discípulos, aunque al principio lo hicieron ¿cómo? Secretamente. Sí, porque tímidamente, dice la Biblia aquí, secretamente. Nicodemo fue y lo hizo de noche, que nadie más se dieran cuenta. ¿Por qué? Por su investidura, ¿sí? Pero tal vez encontramos esto, que aquí se estaba cumpliendo el propósito, a pesar de la misma muerte, pero en la misma muerte, ahí se estaba cumpliendo un propósito de que creyeran. Hoy en día nosotros también somos, tal vez, y por eso yo les decía hace un momento que cada uno de estos personajes encarnan o tipifican nuestra vida, porque nosotros también, igual que Nicodemo, tal vez igual que José de Arimatea, estamos aún después de la muerte, estamos creyendo en él, ¿sí? Sí, lógico que somos después de Cristo, sí, pero nos han mostrado la historia de él, por qué fue a la cruz, y hemos creído y hemos abrazado todo ese mensaje de salvación,
toda esa obra maravillosa para nuestra vida. Entonces, tal vez ese es uno de los puntos y de los personajes que hoy quería que tocáramos y miráramos acerca de lo que los llevó a ellos a actuar. Y sin lugar a dudas había fe, había en ellos el sentir de creer, de saber que, espere, el que está colgado allá no es cualquiera, ¿sí? No es cualquiera. Y nosotros lo vimos y por eso ellos se atrevieron de manera osada a exponerse incluso, pero no lo podemos dejar allí colgado. Por eso fueron y le buscaron unas sábanas nuevas. Escúcheme bien, que eso muestra también mucho de lo que ellos tenían en su corazón hacia Jesús, ¿sí? Porque no fueron y bueno, vamos y lo enterramos de cualquier manera, porque por humanidad, no, ahí no había solo humanidad, había algo más, había fe, habían creído en Él, ¿sí? Porque le pusieron sábanas nuevas, llevaron ese ungüento de mirra y aloes en cantidad, como quien dice, Él merece lo mejor, y no solo eso, fueron y lo pusieron en una tumba nueva, que tal vez, dice uno, no, pero esos puntos pesaban culturalmente. Entonces, mira todo lo que la fe lleva a hacer a una persona, ¿sí? La fe que los hizo movilizar a ustedes hoy hasta aquí. Eso es, ¿sabe? Porque eso es la fe, ¿sí? Yo quiero saber de Él, yo quiero conocer de Él y nos moviliza. ¿Qué hay que hacer? No, pues yo voy a hacerlo, ¿sabe? Y qué bueno que suceda esto. Eso fue lo que los motivó a ellos también. ¿Usted cree que cuánto valió hacer todo eso? Sí, afortunadamente tenían, sí, pero aún no tuvieran, ¿sabe? Yo sé que en fe hubiesen buscado la forma de poderlo realizar. Pero miremos también cómo el Señor trató con Pedro y Juan, a pesar de que eran discípulos, que ellos habían visto todo lo que el Señor había hecho, y por eso Juan está diciendo, hizo muchas señales y ellos son testigos de todo eso. Pero mira al punto de que llegaron. ¿Para qué? Para que se cumpliera el propósito de que creyeran en Él y creyendo en Él tuvieran vida, ¿sí? Pedro y Juan, miremos lo que dice Juan capítulo 20, versos 4 al 8. ¿Cuál es el contexto de este momento? El contexto ya es domingo. Ya lo llevaron José de Arimatea y Nicodemo, fueron y lo enterraron, lo pusieron en la tumba, lo envolvieron, todo esto le pusieron todos los ungüentos, corrieron la roca, corrieron la piedra, taparon allí la cueva, la sepultura. Pasa el día de reposo, luego viene el primer día de la semana, es domingo. María Magdalena madruga. Ella va con especias aromáticas allá a la tumba. Pero cuando llegó, encontró que la piedra estaba removida y miró y vio allá algunos sudarios, algunas telas, y se devolvió afanadísima. Se han llevado a nuestro Señor. Muy preocupada. Y fue y encontró ¿a quién? A Pedro y a Juan. Y ella preocupada les dice, les tengo una noticia mala, lo han llevado. Sí, por eso ustedes notan que ella corrió y dice que se habían llevado al Señor. Sí, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que le amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ellos dos eran del círculo cercano de Jesús, Pedro y Juan. Y llegaron, ¿cierto? Y arrancó Pedro, pero Juan corrió más rápido, llegó más rápido allí al sepulcro. Y llegó Juan y revisó y dijo, sí, no está. Sí. Juan dice, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró.
Y Pedro, ustedes saben cómo era Pedro. Pedro sí, aunque llegó un poquito más tarde que él llegó, pero él sí que se metió. ¿Qué pasó? No, y el otro estaba ahí mirando hacia allá qué pasaba, y el otro dijo, no, pero venga, entremos. Ese sí se metió. Por eso dice la palabra del Señor. Dice, pero luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Dice, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ellos se dieron cuenta, ¿cierto? El sentido de criminalística, buscando, y esto, ay, mire, pero mire dónde quedó. ¿Y esto qué pasaría? O sea, a pesar de que él les había dicho que iba a resucitar, ¿qué pasaba? Eso no lo habían, ¿qué? Creído. No lo habían creído. Vieron cómo todo lo que él hacía, pero ¿sabe? Eso no lo habían asimilado. Estaban velados los ojos, como que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Como a veces pasan muchas cosas en nosotros y como que no sabemos qué fue lo que pasó. Así está Pedro y Juan, ¿sí? Dice, entonces entró también el otro discípulo, de ver que Pedro estaba allá mirando. Entonces Juan se vistió de valor y entró. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Y qué pasó? Y creyó. A mí me quedan todas esas palabritas ahí. Cuando llegaron y se encontraron con eso, dice, ahí se cumple como para nosotros también el propósito de creer, ¿sí? Y creyó. Dice, porque aún no habían entendido la escritura, el propósito de la escritura es que creamos, ¿sí? Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Ya entendemos que con razón, no, lo que pasó fue que como él nos había dicho, sí, efectivamente resucitó, pero hasta ahí, en ese momento fue que pudieron creer. Entonces, mira todos estos procesos que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros a través de las escrituras. ¿Para qué? Para que nosotros creamos en Él. Siempre, Dios me libre de algún día yo hablar aquí en este lugar para que crean en mí. No, crean en Él. Y siempre apuntaremos a que creamos en Él, porque en Él es que tenemos vida. En Él es que tenemos salvación. En Él es que tenemos asegurada la eternidad. Por Él es que ya no iremos a condenación al infierno. Sí, y ahí está. Entonces ya trató con José de Arimatea, con Nicodemo, con Pedro, con Juan. Pero ahora también está tratando y quiere tratar en medio de toda esta circunstancia con María Magdalena. Tenaz. Ya vimos cómo trató con estos dos. Y ahí en la parte del capítulo 20, versos 14 al 16. Pero voy a leerles de manera rápida. Dice, pero el verso 11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, igual que todos los otros. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio, y dice que, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Miren, noten todos estos detalles. Y entonces Jesús le dijo, mujer, está hablándole el Señor, mujer, ya resucitado, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María.
Ahí cuando le dice, porque ya le había dicho, ya le había preguntado, mujer, ¿a quién busca? ¿Por qué está llorando? Además de los ángeles le preguntaron, pero ahora Jesús mismo le preguntó, ¿sí? Cuando ella, a pesar de que le habló el Señor Jesús, no escuchó, no entendió el tono. ¿Cuándo entendió el tono? Cuando le dijo, ¿qué? María. Esa es la voz de mi Señor. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir ¿qué? Maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Pero hasta ese momento, hasta con ese trato, fue que pudo creer también. Que también se le abrieron los ojos porque a pesar de que habló con Jesús, pero no lo pudo reconocer. Y yo sé que todos estos momentos a veces lo vivimos, donde estamos pasando y decimos, Señor, pero ¿por qué estoy solo? ¿Por qué estoy sola pasando esta situación? Y el Señor dice, aquí estoy contigo. ¿Saben? Necesitamos creer que Él está ahí con nosotros. Necesitamos ver que no, que Él no nos va a dejar solos. Él no nos dejará y no nos desamparará, como dice la Escritura. Pero todo esto está dado ¿para qué? Para que creamos en Él. Y tal vez muchos de esos momentos hasta que podemos entender la voz de Dios y conocer la voz de Dios es que vamos a salir de muchos momentos, como es el caso de María Magdalena aquí, donde fue tratada, aún a eso, el momento de la resurrección, a pesar de que también había escuchado tal vez momentos donde Él iba a resucitar, pero no, se quedaba mirando ¿qué? La tumba y lamentando que quién sabe qué había pasado, cuando igual hoy en día siguen creyendo en un Jesús que está en una cruz colgado, cuando Él derrotó la cruz, derrotó la muerte, derrotó la sepultura y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Entonces vemos cómo está tratando el Señor con todos estos personajes. Y así tal vez trata con nosotros. Pero me queda uno más que usted ya lo conoce. Juan capítulo 20, versos 27 al 29. Dice así. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Por eso este libro está dado ¿para qué? Para que seamos creyentes, para que creamos en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tengamos vida. Y yo sé que con a Tomás lo señalamos mucho. Uy, es que ese Tomás, no, increíble lo que hizo Tomás, no, porque todos le decían, ya María Magdalena le dijo, no, fuimos a la tumba, Él resucitó. Los a Pedro y Juan le dijeron, sí, fuimos y ya nos dimos cuenta. Yo creo que esta María Magdalena le decía, no, yo pensé que estaba hablando con el que arregla el cementerio, con el hortelano, y no, estaba hablando, era con él, y él me dijo María, y yo lo volteé a mirar y lo fui a tocar y me dijo, no me toques todavía. Pero a pesar de todas las evidencias, Tomás decía, a mí no me van a meter los dedos a la boca. Yo no creo. Con todas esas evidencias, yo creo que Pedro y Juan ya mostraban en el rostro ¿qué? Mucha alegría de saber que sí, que había resucitado. María Magdalena ya no estaba llorando, ya no estaba triste, estaba diciendo, no, yo lo vi. Los otros discípulos, porque se les apareció a otros y sabe, pero Tomás no. Yo no. Digo yo, hasta que no vea
las llagas hasta que no vea dónde le metieron los clavos y meta aún mi dedo, dice así, yo no voy a creer. Y se les aparece el Señor y lo llama, le dice, Tomás, ven acá. Sí, después de que le llama y les dice, pasa a vosotros, chalón, chalón, pasa a todos ustedes. Tomás, ven acá. Yo sé que te hace falta esto, falta de fe. No has creído a todo, no creíste a mis palabras porque yo les había advertido. No creíste a María Magdalena, no creíste. Pero ven, aún sabe, yo a veces veo cómo a veces Dios, aunque vuelvo y repito, las escrituras están dadas y el propósito de las escrituras es que creamos. Sí, y tal vez se pueden manifestar esta clase de eventos, pero yo con esto no les estoy diciendo que tranquilo, que siga así. No, venga, creamos. Creamos. No nos hagamos necios, no nos hagamos duros de corazón. ¿Sí? Porque si bien con Tomás trató de esta manera, no sabemos si con usted trata igual. Porque ya las evidencias están dadas. ¿Sí? Y entonces ven, pon tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Yo creo que esa fue la confrontación más fuerte que tuvo Tomás, a tal punto de que iba a meter los dedos. Él simplemente llegó y dijo, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor, sin embargo, le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabe? Yo les he dicho a veces, y mucha gente puede tener el testimonio, no, el Señor me sanó de un cáncer, el Señor glorioso el Señor me guardó en un accidente. Tal vez algunos hemos visto esas situaciones y otros dicen, a mí no me ha pasado nada, por eso no creo en el Señor. Y yo le digo, ¿qué tal que entonces yo dijera, no, yo como no, el Señor no ha hecho una sanidad muy espectacular en mi cuerpo, pero yo tengo que decirle gracias, Señor, porque no me ha dado cáncer y eres tú quien me has guardado? ¿Acaso no es Dios quien nos guarda nuestros cuerpos? ¿Cuántos están aquí y pueden decir, Señor, gracias, puedo creer porque vino el coronavirus y mató a millones, pero me dejaste vivo? Gracias, Señor, creo en tu bondad, en tu misericordia. ¿Sí? Tal vez este es el caso de Tomás, pero ¿cómo trató? Y por eso hoy en ellos se dio de esta manera, aún para dejarnos testimonio. Sí, con todos ellos trató el Señor de esta manera. Pero nosotros ya tenemos la evidencia de la palabra, por eso este libro está dado con ese propósito de que usted y yo creamos. Sí. Creer en Jesús es el propósito de este libro. Dice que ustedes puedan creer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tenga vida. Sí. Y lo primero que entendemos es la vida eterna, ¿cierto? Como cantábamos hoy, cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin por toda la eternidad. Ese es el regalo. Ya Carlos Alberto decía, y si esa es la persona de Jesús y es el regalo más grande, amén. Así no tengamos la casa que queríamos, o el apartamento que queríamos, o el carro que queríamos, o completamos los planes que queríamos, o me casé o no me casé, o tuve lo que tuve, pero lo tenemos a Él y eso es suficiente porque tenemos ya vida eterna y es el regalo más grande. Amén. Entonces es lo primero, poder creer en Él, que en Él está la vida. Y cuando hablamos de la vida, hablamos de ¿qué? De la restauración que Dios puede dar a nuestra vida. Restauración y liberación que en una y otra momento de la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, Dios lo hizo.
de llegar a traer ¿qué? Restauración a lo que se había afectado, lo que se había dañado, todo lo que se había corrompido, todo lo que se había afectado por no seguir a Dios. Caían esclavos de muchas cosas, pero Dios aún de allí los tomaba y les decía: les voy a mostrar, es que se separaron de mí, mire dónde están. Pero aún Dios los tomaba de allí y ¿qué? Y los levantaba, los restauraba, los liberaba. Eso Dios lo sigue haciendo, y por eso el propósito de la Escritura es este: no sigamos más cabeza dura. Miremos a lo que dice la Escritura y creamos en Él. Creamos que en Él está la vida, que en Él hay salvación, salvación y vida eterna. Y esa palabra salvación está dada a la restauración, a la liberación, a la sanidad. Escúcheme bien. Sanidad. Y sanidad, vuelvo y repito, yo lo he dicho una y otra vez, y siempre que tenga la oportunidad, no solo del cuerpo, del alma. A veces cuando el corazón está afectado, el alma está herida. Se puede comer el plato de comida y no le cae mal, pero sabe, no lo quiere recibir porque el alma está triste, porque hay muchas lágrimas. No tengo ganas de comer, no quiero comer. No es porque no lo pueda comer, es porque el alma está enferma. Pero Dios puede traer esa sanidad al alma, al cuerpo, al espíritu. ¿Sí? Entonces, porque al creer estas escrituras, al creer lo que está escrito en este libro, escúcheme bien, al creer y obedecer, nos vamos a levantar en santidad. Esa palabra que en estos tiempos a veces como que no casa, pero Dios nos llamó a ser santos. Dios nos llamó a ser santos. Somos santos en construcción, no porque seamos perfectos. La santidad no habla de perfección, pero sí de crecimiento. Y estamos llamados a crecer en santidad. Yo sé que a veces nos dicen: se creen los santos. No, pero caminamos y procuramos con la ayuda del Espíritu Santo ser mejores que ayer. Con la ayuda de Él, no por nosotros mismos, pero sí, eso es lo que el propósito de este libro. Que cada día hayan menos ladrones, que cada día hayan menos avaros, que cada día hayan menos borrachos, que cada día hayan menos violadores, que cada día hayan menos asesinos. Es el propósito de este libro. Y si no quieren es porque quieren seguir siendo entonces eso. Pero nosotros hemos dicho: no queremos más eso, porque eso es muerte. Pero hemos creído en Él, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y creemos en Él y en Él tenemos vida. ¿Me entienden? Esto es. Entonces, mis amados hermanos, estamos llamados a creer y obedecer lo que dice ese libro para que seamos santos. En este tiempo, escúcheme bien, a no dejarnos llevar por lo que el mundo nos pone frente a todas estas celebraciones, sino de verdad vivir como hijos de Dios en santidad, obedeciendo lo que dice la Escritura, porque ella es el manual que nos muestra de qué manera vivir. Ese es el propósito de este libro, ese es el propósito de las Escrituras. ¿Sabe? Y tal vez aquí tomo un momento lo que había impreso en la corona, ¿cierto? Jesucristo, Rey de los judíos, y que quisieron cambiarlo y dijo: no, lo escrito, escrito está. Así les digo a ustedes: lo escrito, escrito está. ¿Ya? Lo escrito, escrito está. Él mismo lo dijo en la cruz: consumado es, y no hay más. Si usted quiere más evidencias para creer en el Señor, le quiero decir: no hay más. Las que hay son suficientes, más que suficiente para que creamos que Él, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengamos vida. Amén. Con esto termino. ¿Sabe? Cada cual recibe estas palabras
y sabrá si las atesora y se atreve a vivirlas o si las echa en el bolsillo roto. O si, como decimos popularmente, nos entra por aquí y sale por acá. Pero sabe, yo quise valorar estas palabras. Yo quise valorar estas palabras. Y quiero que usted las valore. Por eso quiero que los demás sepan y conozcan de esto. Porque si ellos no escuchan y si ellos no reciben a Cristo, están perdidos. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo, dice, no tiene la vida eterna. ¿Me doy a entender? Por eso es necesario que usted y yo compartamos este mensaje. Si usted está satisfecho de saber que Cristo está en tu vida, ¿qué pasa? Recibimos algo, Carlos lo decía hace un momento, no recibimos algo, recibimos a alguien, a una persona, a Jesús, quien vino a cambiar, a revolucionar nuestra vida, a darle sentido de vida, verdadera vida. ¿Sabe? Y es el regalo más hermoso, más precioso que podemos tener y es el milagro más grande que podemos tener, es tenerlo a Él. Si lo tenemos a Él, lo demás viene por añadidura. Será principio de milagros en nuestra propia vida. En un día donde decimos este es día de milagros, sabe que el milagro más grande sea ese, decirle Señor gracias por estar en mi corazón y que a partir de ello sea una cascada de bendiciones sobre nuestra vida, de verlo a Él reflejado en nosotros. Le invito a que ahí donde está cierre los ojos, si quiere se ponga de pie. Y que hoy le pueda decir, Señor, gracias por tus palabras, gracias por la Biblia, gracias por las Escrituras. Aunque le pida, diga al Espíritu Santo, gracias por abrir mis ojos, por abrir mi entendimiento para comprender quién eres tú, Señor. Y que a pesar de que no te veo, Señor, mi fe cada día crezca. Mi fe cada día se ponga más robusta, Señor, y pueda, Señor, caminar en esa fe el resto de mi vida. Gracias, Espíritu Santo, por lo que nos has recordado en esta noche. Gracias por las diferentes formas en que tú nos muestras a través de esas mismas Escrituras cómo trataste con muchas personas. Hoy te digo, trata con nosotros, ayúdanos. No queremos ser apáticos, no queremos ser negligentes, no queremos ser necios, queremos atender, queremos ser entendidos en tu palabra, queremos ser entendidos en las Escrituras, queremos ser entendidos en este libro, Señor. Pasa el tiempo, Señor, pasa el tiempo y un día nos presentaremos delante de ti y ya lo que hayamos atendido y obedecido a las Escrituras, esto será nuestra esencia con la cual nos vamos a presentar. Que el día que esto llegue, no vayamos a presentarnos delante de ti sin fruto, sino que vayamos cargados, Señor, de frutos, producto de esa fe, de creer en ti, de haber vivido en santidad aquí en la tierra. Así que gracias, Espíritu Santo, por llevar esta convicción al corazón de cada uno de estos mis amados hermanos, los que están escuchando, Señor, de manera virtual. Señor, los abrazo en la distancia, los que estén escuchando este mensaje, que llegue, Señor, y penetre en lo profundo del ser de ellos. Y que tú hagas la obra así como lo hiciste en José de Arimatea, así como lo hiciste en Nicodemo, así como lo hiciste en Pedro, en Juan, en María Magdalena, en Tomás. Señor, tal vez todos son un ejemplo de muchos momentos que nosotros hemos pasado. Pero que al final, Señor, podamos creer que sí, que verdaderamente tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en ti tengamos vida eterna, vida en ti, Señor. Por eso a ti damos la gloria, a ti damos la honra y la alabanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén.